buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora y el lugar en donde nos estén viendo. Bienvenidos a un programa más aquí en su canal Flor de Loto Transformando la Pérdida. Estoy muy contenta de estar con ustedes el día de hoy y de traerles este tema que nos han pedido muchísimo, a la par conversando con una gran especialista que tengo el honor de presentarles el día de hoy y que va a estar con nosotros como nuestra invitada especial del programa. Ella es Corina Olea. Ella nació en Acapulco y vivió en Tijuana varios años, estudió leyes y es tanatóloga también. Ella actualmente tiene un programa de podcast en donde habla acerca de toda esta parte de transformación, de pérdida, de duelo y también da terapia en línea y acompaña a enfermos terminales y a familias de estos pacientes terminales. Así que ella es una gran especialista, trabaja toda esta parte de duelo y me da mucha alegría el poderla presentar el día de hoy aquí en el canal. Bienvenida, Cori, ¿cómo estás? Hola Pau, muchísimas gracias por la invitación. Primero que nada, estoy muy contenta de estar aquí en tu programa. Gracias por permitirme este espacio y sobre todo poder compartir con tu audiencia. Claro que sí, bienvenida. Y pues bueno, me gustaría muchísimo que pudieras platicarnos un poquito acerca de el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, que nos han pedido bastante todos nuestros suscriptores y la gente que ha visto los videos aquí en el canal de Flor de Loto, que es precisamente esta parte de duelo. Allá hay un video previo en donde yo explico como toda esta parte del proceso de duelo, qué es, las etapas, pero me gustaría muchísimo que el día de hoy nos podamos centrar mucho en hablar acerca del duelo patológico, esta parte del el proceso que no es tan sano, que nos pudieras platicar un poquito qué es el duelo patológico. Bueno, mira, vamos a empezar primero por qué es el duelo, ¿no? El duelo es el proceso de la adaptación a una pérdida, ya sea la pérdida por muerte, ya sea la pérdida porque no puede ser mamá, la pérdida de una mascota, o sea, todo lo que tiene que ver con las pérdidas, ¿no? Y cuando hablamos de los duelos patológicos, muchas personas se preguntan qué es el duelo patológico y algunas personas dicen, ¿será que yo estoy viviendo el duelo patológico? Porque a veces se puede confundir con el duelo que comúnmente se pasa, ¿no? Hay una línea muy delgada entre un duelo normal y un duelo patológico. ¿Por qué se da el duelo patológico? Pues no hay como algo específico, o sea, la medicina todavía no ha dicho por qué se da, pero el duelo patológico es aquel duelo que no nos permite hacer una vida normal. Es un duelo que sabemos que cuando alguien pasa por una pérdida, pues tiende a tener una depresión, pero esta depresión es una depresión un tanto orgánica, ¿no? ¿Por qué? Porque es orgánica, porque es por la forma de exteriorizar tus emociones, de sentirlas. Pero cuando se hace patológico es una depresión, entras en un estado de depresión, en un estado de crisis, en un estado en el que no tienes aceptación. Entonces, es aquí cuando se debe de buscar ayuda. Ya el duelo patológico no solamente lo tiene que tratar un tanatólogo, sino que ya también tiene que entrar en acción el psiquiatra y el psicólogo muchas veces también, pero lo mejor es que sea el tanatólogo y el psiquiatra. Así es. Fíjate que lo que comentas es algo muy interesante porque precisamente muchas personas viven estos procesos patológicos, ¿no? Que patología tiene que ver con enfermedad en sí, la palabra y la raíz es precisamente como esta parte de enfermedad y es algo que se pudiera significar como no normal, ¿no? O sea, es algo que, como dices tú, sobrepasa el tiempo, hay una serie de situaciones por ahí complicadas también en las emociones, mucho bloqueo, ¿no? Mucho atascamiento de quedarse como en esa etapa. Y El entonces, sentimiento, perdón, ajá, sí, dime. digo, el sentimiento de culpa también, existe mucho el sentimiento de culpa y el qué hubiera podido hacer la persona, en este caso el doliente,
pues para que no pasara el accidente, la muerte. Cuando hablamos de alguna enfermedad, por ejemplo, a lo mejor la persona, el doliente, dice, oye, si lo hubiera llevado a otro especialista, siempre vienen estos pensamientos, ¿no? Del qué hubiera podido haber hecho y como no lo pude hacer, siento la culpa. Entonces, la culpa no me deja vivir y por esa razón se hace una patología también. Ok, entonces podríamos estar hablando que lo que comentas, o sea, lo que hace entonces la patología o lo que hace que esto se vuelva un proceso mucho más complicado son estos sentimientos, o sea, es como esta parte de la culpa, la tristeza, o existen algunos otros factores. Pues mira, es parte de la culpa, o sea, para que exista un duelo patológico es parte de la culpa, pero también existen otros factores. O sea, un duelo patológico, por ejemplo, va a ser más fácil que se dé en una persona que sufre depresión, que sufre ansiedad, que tenía una codependencia de la persona que falleció, o también se da mucho en los duelos patológicos, por ejemplo, cuando la mujer quiere ser mamá y ha pasado un proceso, pues para poderse embarazar, tiene al bebé y de repente el bebé fallece, ¿no? Repentinamente. Una muerte de cuna, por ejemplo. Entonces viene esta culpa de no lo cuidé, no fui buena mamá, etcétera, ¿no? Entonces aquí hay un sentimiento muy fuerte de culpa porque pasaste un proceso para ser mamá, pero pues por alguna razón, que las muertes de cuna son muy normales, viene la muerte de cuna y la madre siente la culpa, ¿no? Porque no lo cuidé, porque me quedé dormida, porque no lo escuché llorar, etcétera, ¿no? Entonces se da mucho también en este tipo de duelos cuando se pierde un hijo o cuando existe el estrés postraumático. O sea, alguien que ha venido, no sé, alguien que estaba en el ejército y que fue a la guerra, también es muy común que pueda desarrollar el duelo patológico. Ok, oye, pues esto que comentas es súper interesante porque entonces sí entiendo que entonces hay detonantes que van a hacer que pueda existir o riesgo en que pueda existir un duelo patológico, como comentas tú, ¿no? En diferentes circunstancias o en ciertos tipos de pérdidas. ¿Sí, es así, más o menos? Sí, correcto. También cuando se da un duelo patológico, por ejemplo, cuando la persona que fallece junto con la persona doliente, que es en este caso la que sobrevive, había una codependencia, o sea, había una relación codependiente. Entonces, claro, al ver una codependencia, la persona entra en esta parte de la ansiedad, porque ya no está la persona, o sea, ya no puedes seguir viendo a la persona, ya no puedes controlar lo que está pasando a tu alrededor, ¿no? Entonces también es un factor que puede hacer que se dé o se desencadene un duelo patológico. Ok, y cómo tratar esta situación? ¿Existen herramientas específicas? ¿Existe algún tipo de terapia exclusiva para esto? ¿Cómo hacer que que esta situación o esta problemática de un duelo patológico no se desborde? O sea, si de por sí ya la situación es complicada, que no haya como más consecuencias. Bueno, primero que nada, para un duelo patológico y para un duelo dentro de lo que cabe normal, siempre debe existir un círculo de apoyo, ¿no? O sea, la familia, los amigos, la pareja, o sea, si sobrevive, por ejemplo, si han perdido un hijo, pues que esté la pareja, ¿no? Que comúnmente cuando se pierde un hijo, generalmente las parejas se divorcian, ¿no? Entonces ahí ya vemos que la persona que está pasando el duelo tiene que vivir el duelo de la pérdida del hijo, pero también tiene que vivir el duelo de la separación con su pareja. Entonces, es muy importante que exista el círculo de apoyo, que recurran a los tanatólogos, que recurran a los especialistas, pues para poder sobrellevar un duelo, ¿no? Y sí existe un tratamiento. En Ujú. este caso, el tratamiento lo da el psiquiatra porque generalmente el duelo patológico, ya estamos hablando de que la persona ya entró en un estado de depresión, ya entró en un estado de ansiedad
y pues necesita muchas veces la medicación, ¿no? Para que se puedan generar estas hormonas que le va a permitir que pueda hacer una vida dentro de lo que cabe normal durante el proceso de duelo. Ok, y también esto que comentas nos hace o me hace pensar a mí como esta diferencia. ¿Qué diferencia habría entonces? O sea, ¿se podría catalogar como un duelo patológico? Por ejemplo, estas personas que viven años en duelo, o sea, por ejemplo, el acontecimiento de perder a mamá, de perder a papá, de perder, como comentas tú, un hijo, que es una pérdida muy grande y muy dolorosa conlleva años, o sea, es decir, pasan 20 años, 30 años y todavía hay ese dolor, todavía hay esa parte de no poder parar de llorar, de no poder hablar a veces, ¿no? Inclusive del acontecimiento. Entonces, ahí, ¿qué pasa con este tipo de pacientes o con este tipo de personas? ¿Podríamos estar hablando que están en duelo patológico? Bueno, mira, para que se pueda dar el duelo patológico, la persona tiene que entrar en un estado de depresión, tiene que dejar de hacer las cosas que hacía cotidianamente. O sea, por ejemplo, una persona que a lo mejor dejó de ir a la escuela, dejó de ir al trabajo, no se asea, quiere estar siempre en la cama, deja de hablar con las personas, se aísla, tiene una depresión muy fuerte, sufre ataques de ansiedad o de pánico, ya ahí ya estamos hablando de un duelo patológico. Todos los duelos, obviamente, cada duelo tiene su proceso y necesita ayuda, ¿no? O sea, la ayuda de un tanatólogo. Lo ideal es que las personas cuando pierden a alguien, o ya sea que sufren algún tipo de pérdida, cual sea la pérdida que sufran, buscan y recurran a un tanatólogo o a un especialista, pero la gente no lo hace. Ahora, el duelo comúnmente va a durar entre 1 año y 2 años. Y cuando hablamos que va a durar 1 año, 2 años, no quiere decir que vas a pasar el duelo y automáticamente ya no vas a sentir a la persona, ya la vas a dejar de extrañar. No, o sea, vas a aprender a convivir con la ausencia de la persona que falleció cuando hablamos de un fallecimiento. Y, y es aprender a gestionar, ¿no? O sea, aprender a hacer una vida cotidiana, porque si tú estás viviendo un duelo y todavía no puedes hacer las cosas que hacías con esta persona, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy simple. Una persona que acostumbraba a ir de compras los fines de semana, hacer la compra de la casa. Y a partir de que falleció su pareja, hablando de una pareja, ya no puede ir a hacer la compra. Esta persona está atorada en ese duelo, o sea, no ha hecho su proceso de duelo porque ha dejado de hacer las cosas que le gustaban, ha dejado de hacer las cosas cotidianas que son parte de sobrevivir prácticamente, ¿no? O sea, tú tienes que ir a comprar las cosas de tu casa para poder alimentarte. Entonces, sí, existe una diferencia entre estos tipos de duelo y sí se tratan de diferente manera. Ok. Y tú como especialista y tú como tanatóloga y como seguramente que te han tocado, ¿no? Pacientes con este tipo de problemáticas, ¿qué sugerencias o qué herramientas, así como muy sencillas quizá, que pudieras darles a todas las personas que están viendo este video y que se encuentran en una situación de duelo patológico o que conocen a alguien que está en duelo patológico, ¿qué les podrías decir? ¿Qué sirve? ¿Qué podrían empezar a hacer ellos? ¿De qué manera poder gestionar o de qué manera poder manejar en una primera línea todas estas emociones? Bueno, primero que nada es, otra vez, volvemos a lo mismo, buscar un círculo de apoyo, o sea, no alejarte. Obviamente cada persona cuando está viviendo un duelo lo va a vivir de diferente manera. Hay personas que cuando acaban de perder a alguien no quieren a las personas cerca. Y si tú eres un amigo que está acompañando el duelo, cuando la persona te dice no quiero a nadie cerca, no quiere decir que tengas que estar ahí abrazándolo y preguntándole. No, pero sí estar cerca sin hacer el hostigamiento, ¿sabes?
Ujú. Entonces, estar al pendiente a lo mejor de si la persona ya comió, si la persona está bien, o sea, si no ha tenido algún ataque de pánico, sí, o sea, todas estas cosas, ¿no? Procurar a la persona que está en duelo, pero sin estar haciendo el hostigamiento. También para la persona que es el doliente, en este caso el sobreviviente, pues existen muchas herramientas, hay muchos libros de apoyo, meditar, eh, a- eh, hacer este cambio, ¿no? O sea, el poder tomarte tu tiempo, el que lo puedas llorar también, porque luego a veces viene parte donde las personas no sabemos acompañar el duelo y ya pasó a lo mejor un mes o un año y la persona todavía sigue llorando a la persona que falleció y a veces decimos, ay, pero todavía sigues llorando, o sea, ya pasó un año, ¿no? O sea, ¿por qué sigues atorado en ese momento, no? Y un duelo normal va a durar aproximadamente un año, 2 años. O sea que la persona todavía es normal que esté con esta sensación de tristeza, de enojo, de ira, que vaya hacia atrás y vaya hacia adelante. O sea, que brinque todas esas etapas del duelo, ¿no? Entonces, es eso, buscar una red de apoyo, tus amigos, tu familia, meditar, hay libros, también hay grupos de duelo, o sea, donde se pueden reunir otras personas y pueden hablar del duelo que están pasando, porque dependiendo del tipo de pérdida que hayas tenido, va a ser también tu tipo de duelo, o sea, no es el mismo duelo que pasa una persona que a lo mejor tiene un familiar que es un paciente terminal a una persona que perdió a alguien por un accidente, o sea, una muerte inesperada. O sea, no es lo mismo. Hay diferentes reacciones y hay distintas maneras de vivir el duelo. Son dolorosas ambas, pero son distintas maneras de vivirlo. Así es, y yo creo que una de las cosas más importantes, como comentas, es como respetar, ¿no? O sea, respetar los procesos de cada persona, eso es bien importante. Y ¿en qué momento la persona puede identificar que ya no, que ya se está volviendo como lo que comentas tú, como este duelo normal en algo patológico, en algo que ya no le está haciendo bien a su vida o como dices tú, ya no está dejando que, su día a día vaya bien, hay mucho desgaste, ¿no? También de su día a día. O sea, la persona se da cuenta, o sea, en este mismo proceso mental, afectivo, o sea, la persona se da cuenta si hay como esta diferencia entre un duelo que podamos decir normal a uno patológico, o la línea es muy delgadita, o cómo la persona puede darse cuenta que ya no, que ya lo tiene que trabajar o que tiene que pedir ayuda a un especialista, porque eso es muy difícil a veces, ¿no? O sea, las personas se meten o nos metemos en el caparazón, ¿no? De no querer hablar, de no querer ver a nadie, de vivir el duelo muchas veces solos, ¿no? Muchas veces en aislamiento. Y entonces, ¿cómo poder saber esto, ¿no? ¿Cómo poder ayudar a la persona? Bueno, mira, generalmente cuando ya existe un duelo patológico, son las personas que están alrededor las que se dan cuenta que el doliente tiene un duelo patológico. Es muy difícil, esto es como las enfermedades mentales, ¿sabes? Es como una persona que sufre esquizofrenia, le es muy difícil aceptar que ella o él tiene esquizofrenia. Entonces, lo mismo pasa con un duelo patológico. Ahora, desde el punto de tú verlo de afuera, o sea, la persona o la familia o los amigos, ¿cómo se puede dar cuenta que la persona doliente tiene un duelo patológico? Pues bueno, son los sentimientos de culpa, no aceptación, o sea, cuando no hay una aceptación de que la persona ya no está, ahí ya tenemos un problema. Obviamente cuando muere alguien, o ya sea por accidente, una muerte repentina, o ya sea porque era un enfermo terminal, existe esta negación, pero hay un punto en el que tú te das cuenta que la persona ya no está. Pero cuando la persona todavía no acepta este punto, ahí
estamos viendo un problema, o sea, vemos que probablemente se va a desencadenar un duelo patológico. Si la persona se aísla, si la persona deja de comer, si la persona, por ejemplo, esto es algo muy común, cuando el doliente queda, ¿no? Ya sea que falleció mamá o falleció papá y se tiene hijos y la persona doliente deja de atender a sus hijos que todavía dependen de la persona adulta, ahí también ya podemos ver un síntoma que va a ser un duelo patológico. O sea, porque ya no estás procurando a los menores que dependen de ti, por ejemplo. Entonces, esos son algunos de los síntomas que podemos ver en los duelos patológicos. Wow, sí, qué interesante. Sí, seguramente hay muchas maneras, ¿no? De poder demostrar esto. Y como dices tú, yo creo que es bien importante que la gente del entorno o esta red de apoyo lo detecte y pueda solicitar ayuda, ¿no? Para esa persona, porque la persona, pues a veces, y yo creo que en la mayoría de los casos, ni en cuenta, ¿no? O sea, está como en su rollo, como en su dolor, como en esta parte de vivir lo que en ese momento él o ella cree que es como lo adecuado y entonces deja de ver como esta parte, ¿no? O sea, y qué grave, ¿no? Esta parte que, como dices tú, sucede mucho de la mamá que está en duelo y que deja de atender a los hijos pequeños, ¿no? Y entonces, como dices tú, no se levanta, no se asea, no, o sea, está como digo que obviamente es parte del duelo estar como en otro mundo, ¿no? En otra realidad. Inclusive muchos pacientes comentan esto, ¿no? Y uno se siente así, o sea, como que no está, como que no es real, ¿no? Como que no estás en este momento, en este presente, en este mundo. Entonces, híjole, yo creo que sí, es bien importante que esto se pueda trabajar y que se pueda hacer como a tiempo, ¿no? O sea, creo que es como lo más adecuado. Claro, además también algo que podemos ver en los duelos patológicos es que a veces surgen estos pensamientos de hacerte daño, ¿no? Porque tú ya no quieres estar aquí, o sea, te sientes culpable también a veces de vivir prácticamente, sobre todo si la muerte o el deceso se dio de manera espontánea, que no te lo esperabas. Y supongamos, a lo mejor, te voy a poner un ejemplo, iban en un coche y tuvieron un accidente y uno de las personas que estaba sobrevivió. Entonces ahí existe esta culpa, la culpa del sobreviviente prácticamente. Entonces es ahí también donde se puede desencadenar un duelo patológico. ¿Por qué? Porque pues tienes esta culpa de por qué yo y por qué no la otra persona, por qué no sobrevivió y pues desencadena todo este proceso, ¿no? Entonces vienen estos pensamientos de hacerte daño y pues obviamente tenemos que entender que la persona que sufre el duelo patológico no es culpable porque es la química de su cerebro la que no está funcionando bien. O sea, esto es como las enfermedades mentales. La persona que padece una enfermedad mental no tiene la culpa y el hecho de que también la persona no lo reconozca, ya sea su duelo patológico o la enfermedad mental que tiene, tampoco es culpa de la persona porque sabemos que no es la persona en sí, sino es la química de su cerebro la que no está funcionando adecuadamente. Así es, y qué bueno que das como este punto, ¿no? Porque muchas veces es esto, las personas cuando nos encontramos en estas situaciones, queremos respuestas, ¿no? Queremos respuestas de muchas cosas, queremos respuestas de lo que nos pasa, porque muchas veces no lo entendemos, y más cuando es como la primera vez que transitas un duelo, pues es así como que hay tantas cosas que se mueven y hay tantas emociones y sentimientos de por medio que es ahí una revoltura, ¿no? Entonces es muchas veces la duda, ¿no? Así de, me voy a sentir así toda la vida, ¿qué me está pasando? ¿No? No soy yo. Entonces, toda esta parte y lo que nos acabas de decir creo que es algo buenísimo y que genera mucha paz o mucha tranquilidad de decir, bueno, es que algo químicamente no está bien, ¿no? No está bien en mí. Entonces, siempre va a haber mucha esperanza y lo más importante es que se acerquen a los especialistas como tú.
Déjanos, por favor, tus datos, tus redes sociales, cómo pueden encontrarte, dónde pueden encontrarte, cómo está tu canal en los podcasts, dónde podemos escucharte. Bueno, mira, me pueden escuchar en Spotify y Apple Podcast, en todas las plataformas de podcast. Me encuentran como de todo un poco. Y en las redes sociales me pueden encontrar como de todo un poco podcast, si quieren escuchar el podcast. Y ya si me quieren encontrar para alguna sesión, me pueden encontrar en Instagram como sanatología.conamor. Ahí me pueden contactar para las terapias en línea. Y si viven en la ciudad de Chicago y necesitan terapia presencial, también las puedo dar. También doy acompañamiento en hospitales y en casas para personas que están pasando, que están en etapa terminal, tanto para el enfermo como para las familias. Damos acompañamiento tanatológico y me pueden encontrar también en mi número de teléfono. Me pueden escribir por WhatsApp. El número es el 305-753-4337 y cualquier duda que tengan estoy para ayudarles. Me pueden mandar un mensajito. Yo a lo mejor no contesto en el momento, pero voy a contestar. Y bueno, nada más quería decirles que un duelo acompañado es un duelo sano. Entonces, busquen ayuda. Los tanatólogos estamos, pues hemos estudiado para poder acompañar a las personas en duelo, porque sabemos que cuando alguien está transitando una pérdida, mencionaste algo, ¿no? A veces las personas piensan, me voy a sentir toda la vida así, o sea, voy a sentir el corazón como hecho pedacitos, y no va a ser toda la vida así. El tanatólogo está para acompañarte en el proceso de adaptación, pues para que no es que se vaya a sanar completamente el dolor, pero vas a aprender a vivir con la ausencia de la persona que ya no está, o la ausencia de tu mascota, o el transitar una migración, por ejemplo, o el divorcio, todas estas cosas. Entonces, todo lo que tiene que ver con una pérdida y lo que te genera dolor, los tanatólogos estamos aquí para ayudarte. Súper, súper, Cori. Pues nos acabas de dar una información realmente muy valiosa, llena de esperanza, llena de cosas bien lindas y como dices tú, ¿no? Todo se puede convertir, todo se puede ir transformando y esa es también la idea del canal. Yo creo que dejas un mensaje muy, muy claro y es esta parte también de decirles a todos los que nos ven y que siguen el canal, que precisamente sí puede haber y sí existe esta transformación, ¿no? Como dices, es complicado, es muy doloroso, pero se aprende a vivir con la ausencia y sobre todo de eso sacar lo mejor, ¿no? Uno cuando lo pasa y cuando está la situación como tan reciente, pues por supuesto que no ves eso, por supuesto que no, ni siquiera ves de qué manera pueda ser, pero en el proceso te vas dando cuenta que sí, ¿no? O sea, que puedes convertir todo ese dolor, todo ese sufrimiento en algo bello, en algo que sea bueno, positivo y que honre a la persona que ya no está contigo, ¿no? Entonces eso es lo más bonito, ¿no? A lo mejor son cosas que no entendemos o que no sabemos que nos puede dejar la muerte, pero, y como dices tú, la muerte de cualquier cosa, ¿no? O sea, los cierres de ciclos también dejan dolores y vacíos muy grandes y también se tienen que trabajar y pues qué mejor que estar acompañado de especialistas como tú, ¿no? Que tienen esa experiencia, que tienen ese estudio y que saben cómo hacerlo. Entonces va a ser mucho más fácil. De todas maneras, para todos los que nos ven, toda la información que nos acaba de dar Cori para que ustedes la puedan contactar va a estar en la descripción del video para que ustedes ahí lo puedan tener a la mano y puedan contactarle para cualquier proceso que quieran llevar con ella, para cualquier consulta, para cualquier duda. Y pues bueno, como ya les comentó, ella se encuentra en Chicago, también da la atención presencial. Así que pues bueno, toda la gente que esté por allá, contáctenla. Muchas, muchas gracias, Cori, por estar el día de hoy aquí en Flor del Loto. Vamos a seguirte invitando para tener muchos más temas, mucha más información y muchas, muchas gracias. A ti, muchísimas gracias, Pau, por el espacio y yo encantada
de poder estar nuevamente en tu programa. A mí me encanta hablar de este tema, entonces cuando me vuelvas a hacer la invitación, la aceptaré con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Excelente día a todos y pues bueno, nos vemos en el próximo programa. Hasta Bye luego. bye. Gracias.